buenos días y bienvenidos a una nueva sesión online de Círculo de Comunicación. Hoy con el tema accesibilidad y reputación digital inclusiva. Soy Martin Schneider, ahora sí me escucháis, director de comunicación de la Cámara Alemana, y tengo el placer de acompañaros hoy en ese webinario. Para entrar, nosotros hoy estamos recibiendo vuestras preguntas a través de un nuevo canal. Lo estamos intentando con la app WhatsApp. Veis en pantalla ahora el número, que es el 676 25 83 49, y también tenemos el hashtag donde podéis haceros eco del evento de hoy, que es hashtag Círculo de Comunicación. Después de la presentación colgamos ese vídeo también en la web, así que bueno, ahí podéis ver este y todos los demás webinarios que hacemos aquí en la Cámara. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy en esta sesión? De accesibilidad digital. Accesibilidad digital es el grado en el que se puede utilizar los contenidos digitales de una empresa como su sitio web, pero bueno, también documentos PDFs, con independencia de la capacidad física y técnicas del usuario y del entorno. Y derivado de este concepto, lo que las empresas logran es construir una reputación digital inclusiva. Una web accesible, por ejemplo, permite a las personas con discapacidad tener una experiencia de navegación satisfactoria, por lo que evita la discriminación de colectivos de discapacitados, por ejemplo, en todos los ámbitos de la vida. Recientemente en la Unión Europea se ha impulsado una serie de acciones para garantizar la accesibilidad a los sitios web, tanto de organizaciones públicas que privadas. Muchas veces se cree que es solamente una obligación a lo que son los organismos públicos, pero también vamos hacia el sector privado. Esta legislación europea se superpone a la normativa que ya estaba vigente en España en cierto grado. Estamos aquí en la Cámara. Este año nuestro eje temático es Empresas de Sostenibilidad. Los ODS que veis aquí en el estudio definen metas concretas dirigidas a evitar la discriminación de las personas con discapacidad. El reciente informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020 destaca el enorme impacto que ha tenido la COVID-19 en los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad, los migrantes y los refugiados. Entonces, ¿qué temas vamos a tocar hoy? ¿Qué es la accesibilidad en general? El concepto y la conformidad al estándar internacional. Hay un famoso WCAG. Obligaciones legales que os va a interesar seguramente y políticas públicas en el ámbito de la accesibilidad web, y las razones para incorporar la accesibilidad web en la gestión de nuestras empresas. Legales, negocios, SEO, el Search Engine Optimization, o la responsabilidad social corporativa. De todo esto vamos a hablar hoy con 3 expertos en el tema. Primero vamos a hablar con Ignacio Manrubia, que es responsable especialista en contenidos digitales y accesibilidad web de la empresa Siteimprove. Es una consultoría. Luego tenemos al caso práctico con Ana Álvarez Lacambra, que es la responsable web del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que estamos muy contentos de contar con ellos también. Y, last but not least, Beatriz Arteaga, que es socia directora de Bart Studio, diseñadora gráfica. Luego ya la voy a introducir con más profundidad. Bueno, empezamos con Ignacio Manrubia. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Eso es lo más importante hoy en día. Ignacio, como he dicho, es responsable especialista en contenidos digitales y accesibilidad web. Él va a hacer hoy la keynote que va a ser sobre accesibilidad digital, de la responsabilidad social corporativa a la obligación legal. En ese área de tensión nos vamos a mover en su keynote. Ignacio, después de cursar estudios de Derecho en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, fui profesor de Derecho Administrativo en esa misma universidad entre los años 2002 y 2012.
Después de esa etapa académica se trasladó a Copenhague, que creo que hoy estás ahí, ¿no? Sí, Sí, ahora mismo perfecto, estoy mira, hablando ya tenemos gente hasta desde de Copenhague. Dinamarca conectada, donde él reorientó su carrera, empezó a trabajar en el sector tecnológico, primero como Product Manager de una solución SaaS, más adelante en Site Improve, en desarrollo de negocio. A lo largo de los últimos años se ha especializado en políticas públicas de accesibilidad de portales y aplicaciones, interviniendo en diversos cursos y webinarios sobre esta materia. Ignacio, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Martín. Pues el objetivo de la presentación es sentar el marco o mostraros cuál es el marco y el concepto de la accesibilidad digital. Empezaremos, a mí me gusta, siempre que hablo de esta materia, me gusta conectarlo con lo que es el espíritu con el que se fundó Internet. No sé si conocéis a esta persona, a Tim Berners-Lee, que fue el inventor de la World Wide Web y actualmente es el director de W3C. Bien, pues Tim Berners-Lee nos dice que el poder de la web reside en su universalidad, en su vocación universal. Es decir, que todo el mundo debería poder acceder sin importar si tiene una discapacidad o no. Esto es un aspecto esencial. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Quizá os suena a esta persona, porque no sé si lo recordáis, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, apareció él en la ceremonia de inauguración como una de las personas que había hecho una aportación al progreso, a la humanidad, al haber inventado Internet. Y para mí es muy ejemplificativo lo que sucedió en esa ceremonia de inauguración, donde ponían esto, "This is for everyone". Internet es para todos. Internet es una herramienta de comunicación que tiene esta vocación universal, pero con relación a las personas con discapacidad puede ser un gran instrumento de integración y de inclusión. Internet les permite realizar una serie de acciones, transacciones de manera autónoma. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la accesibilidad digital o la accesibilidad? Como decía Martín, es la capacidad, el grado en que una persona puede tener una experiencia de navegación satisfactoria, puede utilizar una web o una aplicación móvil con independencia completa de sus capacidades físicas o técnicas o del entorno. Es decir, que una web sea, por ejemplo, navegable con diferentes navegadores, en diferentes dispositivos, con diferentes resoluciones de pantalla, con independencia del entorno en el que estés. Es esa capacidad que tienen las webs y aplicaciones digitales de ser utilizadas, digamos, con independencia de estas capacidades físicas o técnicas del usuario y del entorno. Esto sería el concepto de accesibilidad. ¿Cómo sabemos cuándo una web o una aplicación es accesible? Siguiente pantalla, por favor. Bien, la accesibilidad se define básicamente como la conformidad con un estándar, del que Martín ha hablado también, que es el BICAC. Es un estándar desarrollado por W3C, que es ese consorcio privado dedicado a todo el mundo de Internet y de la red. Este estándar, el BICAC, es el acrónimo de Web Content Accessibility Guidelines. Actualmente vamos por la versión 2.1. W3C es una entidad privada, como he mencionado, no es un organismo de normalización, pero sí que los organismos de normalización a nivel europeo y a nivel español, que son EN y UNE, han adoptado ese estándar en las normas estas que aparecen aquí. Es la EN 301 y la UNE 301 también. ¿En qué se traduce, digamos, qué es lo que recoge este estándar, el BICAC? Básicamente recoge una serie de requisitos funcionales sobre cómo tienen que construirse o desarrollarse las webs o las aplicaciones digitales para que sean accesibles, ¿no? Para que ofrezcan una experiencia de navegación satisfactoria a todas las personas. Pues
Estos requisitos funcionales están divididos en 4 principios, que son que la web tiene que ser perceptible, tiene que ser operable, comprensible y robusta. Siguiente diapositiva, por favor. ¿A quién beneficia cuando tenemos una web accesible, una aplicación móvil accesible? Bueno, en primer lugar y directamente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Se calcula que entre un 15 y un 20% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Se suelen dividir los tipos de discapacidad en 4. Discapacidades visuales, auditivas, cognitivas y de movilidad. Muchas veces cuando se habla de accesibilidad digital se suele asociar esto a las personas ciegas, invidentes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay otros colectivos de personas con discapacidad que pueden beneficiarse de una web accesible. Sin ir más lejos, las personas sordas, cuando el contenido en vídeo está subtitulado, digamos, es un contenido que para ellos, digamos, pueden acceder sin ningún problema. Además de a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, el hecho de tener contenidos accesibles también beneficia a otras personas. Por ejemplo, personas que hablen otro idioma o personas que no utilicen el teclado o ratón o personas que estén temporalmente incapacitadas o personas mayores también. Todos estos colectivos también se benefician de alguna manera en que las webs y las aplicaciones móviles estén construidas de manera accesible. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué razones tenemos para trabajar la accesibilidad? Yo siempre las divido en estas 4. En primer lugar, por derechos, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, para construir una sociedad más inclusiva, que no deje a nadie atrás, que no excluya a nadie. Este sería un primer grupo de motivos para tener en cuenta la accesibilidad de nuestros contenidos y nuestras aplicaciones digitales. En segundo lugar, por obligación, por normativa legal. Como Martín ha comentado, tanto a nivel europeo como a nivel español existen una serie de obligaciones de accesibilidad, tanto para sector público como para sector privado. De hecho, España es de los primeros países en tener una legislación que establecía requisitos de accesibilidad y además en los últimos años, desde 2016 a nivel europeo, se está dando un gran impulso en esta materia. Ahora comentaremos algunas cosas sobre esto. En tercer lugar, por negocio, digamos, las personas con discapacidad, hemos comentado que son alrededor de un 15-20% de las personas. Pues, digamos, tener contenidos digitales o una web accesible, lo que te permite, digamos, para empresas privadas es acceder a un número potencial de clientes importante. Yo siempre pongo un ejemplo con esto, que es que en la empresa donde trabajo, en Site Improve, tenemos una persona invidente que es consultor de accesibilidad precisamente y siempre comenta que cuando tiene que coger un avión casi siempre acaba reservando el billete con una compañía porque es la que tiene la web accesible. Es donde esta persona puede realmente realizar esta operación. Y por último, por posicionamiento SEO. Muchos de los requisitos técnicos de accesibilidad son también, se tienen en cuenta a nivel de posicionamiento. Y es que en realidad, si lo pensamos bien, Google, cuando indexa contenido, se comporta como un lector de pantalla. Digamos, Google hace un análisis de nuestras webs como si fuera una persona invidente. De manera que aquellas webs que sean más accesibles estarán mejor posicionadas. Así que por un tema de negocio y posicionamiento SEO también es importante trabajar la accesibilidad. Sí, pasamos a la siguiente pantalla. Una perspectiva así muy rápida sobre normativa sobre accesibilidad digital. A nivel europeo,
hay que tener en cuenta, para sector público, la directiva que se aprobó en el año 2016, que es una directiva que se dirige no solamente a sitios web, sino también por primera vez a aplicaciones móviles, que lo que hace es armonizar el mercado, los requisitos de accesibilidad en el territorio de la Unión Europea para organismos del sector público. Esta directiva ya está completamente en vigor, está implementada en todos los Estados miembros y hay una serie de requisitos a nivel de revisiones, presentación de informes, etc. Para sector privado, en 2019 se aprobó otra directiva que no se dirige exclusivamente a web y aplicaciones móviles, sino que hace referencia a la accesibilidad de productos y servicios, con servicios incluyendo también servicios digitales, pero también productos. Por ejemplo, los datáfonos o los cajeros automáticos, etcétera. Toda una serie de productos electrónicos también que tienen una serie de requisitos de accesibilidad. Esta directiva es de 2019 y todavía está en proceso de implementación. A nivel español, os comentaba que España fue uno de los primeros países en tener una normativa interna que establecía ya requisitos de accesibilidad, tanto para el sector público como para el sector privado. Tenemos normativa específica sobre esto desde el año 2002. Para el sector público, la norma que hay que tener en cuenta a día de hoy es el Real Decreto este que os pongo aquí, que básicamente lo que hace es implementar la directiva de la que os hablaba hace un momento. Y para el sector privado, que será lo que más os interese, tenemos la Ley 56/2007 de medidas de impulso de la sociedad de la información, que modifica alguna otra ley en un sentido. Establece requisitos de accesibilidad para empresas privadas. Y siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver. ¿Qué tipo de empresas privadas están obligadas a cumplir con una serie de requisitos de accesibilidad web? Pues bien, son empresas consideradas de especial trascendencia económica. ¿Y cuáles son estas? Son empresas que o bien tengan más de 100 trabajadores o el volumen anual de las operaciones supere los 6 millones de euros anuales. Bien, si se cumple alguno de estos dos requisitos y las empresas operan en alguno de estos sectores económicos, los que están listados aquí, las empresas están obligadas a tener su web accesible. ¿Qué sectores económicos son? Pues desde empresas suministradoras de servicios de gas, de agua, de energía eléctrica, agencias de viajes, servicios financieros, bancarios, servicios de transporte por carretera, ferrocarril, actividades de comercio al por menor, e-commerce. Todas estas empresas que operen en estos sectores económicos, si tienen más de 100 trabajadores o el volumen anual de operaciones es superior a 6 millones de euros, están obligadas en España a tener una web accesible. Esto significa recordar la conformidad con ese estándar del que he mencionado anteriormente, el BICAC. Digamos, se cumple esto. ¿Realmente tiene alguna consecuencia el hecho de no tener la web accesible? Si pasamos a la siguiente diapositiva, que será la última, pues sí. Regularmente, y estos son recortes de noticias de los últimos años, tampoco nos vamos muy atrás. Vemos que, por ejemplo, el Ministerio ha sancionado a Endesa por la inaccesibilidad de la página de atención al cliente. El año pasado, este año, febrero de 2021, se multó a Vueling con 90.000 euros por tener una web poco accesible. También han recibido sanciones el Corte Inglés, Iberia, Yastel, etc. De todas maneras, a mí no me gusta tampoco incidir demasiado en el aspecto punitivo. Como os comentaba antes, existen varias razones, varios argumentos para querer trabajar la accesibilidad. Uno, pues el primero es por responsabilidad social corporativa, ¿no? Para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. También existen las obligaciones legales, pero bueno, no olvidemos tampoco el tema del negocio y posicionamiento SEO. Esto ha sido, digamos, una visión panorámica sobre qué significa la accesibilidad digital, por qué hay que trabajarla y
una visión a nivel normativo, tanto a nivel europeo como español. Muchas gracias, Ignacio. Quédate con nosotros para la ronda de preguntas al final de la sesión. Así que ahora pasamos a la parte práctica de nuestra sesión. Hola, Ana. Ah, mira, aquí está Ana. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Te escuchamos, perfecto. Bueno, vamos a conocer ahora de primera mano lo que significa gestionar una web accesible, ¿no? Hemos escuchado todos los que han sido expetentados, digamos, por webs no accesibles. Aquí tenemos un caso de una web accesible y os voy a hacer una breve presentación de Ana Álvarez Lacambra, que está hoy con nosotros. Ella es responsable web del Museo Thyssen-Bornemisza, especialista en contenidos digitales, culturales, con experiencia tanto en el sector privado como público. Además de gestionar la web www.museothyssen.org, que podéis visitar claramente, coordina la accesibilidad de las distintas webs del museo para cumplir con la certificación de accesibilidad universal UNE 170001. No sé, los especialistas seguramente tienen un código más adecuado de esto, de AENOR. Ana, es un placer tenerte con nosotros. Te paso la palabra y a ver qué nos puedes contar en el caso de vuestro museo. Adelante. Hola, Martín. Muchas gracias y nada, gracias por invitarnos a compartir nuestra experiencia. Pues empezamos, si queréis, con la primera diapositiva. Bueno, pues el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, para aquellos que no lo tengan muy claro, es una fundación del sector público, es decir, que hay cierta confusión sobre si parecemos un museo más privado, pero somos una fundación del sector público. Y entonces, pues hilando con lo que venía diciendo Ignacio, que me parece interesante, en su misión, digamos que tenemos valores como la transparencia, la calidad, la voluntad de integrar a todo tipo de visitantes, ¿no? Entonces, estos valores en nuestra misión y nuestra visión nos ha llevado a emprender un camino de certificaciones, como es la Q de calidad, certificación en emergencias, la conciliación familiar, y tenemos hasta un portal de transparencia propio, ¿no? Entonces, pues la verdad es que hemos hecho un gran esfuerzo, lo que supone y poco es esa vocación de dar un servicio y unos contenidos como los que tenemos tan atractivos, pero eso, enmarcarnos una ambición, ¿no? de darlos lo mejor posible. Y también contamos con este certificado de accesibilidad universal que efectivamente es lo que nos lo que nos ha empujado casi más para trabajar en la accesibilidad web. Pasamos a la siguiente diapositiva. Efectivamente, nosotros primero vino la certificación y luego vino la obligación legal. Entonces, el esfuerzo que hemos hecho a partir de 2017 ha sido bastante grande, sobre todo a nivel de adecuación de las instalaciones, pues, en todo el museo, con una gran inversión. Pero claro, a mí como responsable web, pues se me planteaba que las auditorías anuales de AENOR, pues también, aunque no eran muy específicas respecto al tema de la web, pues sí que planteaban la cuestión de, bueno, cómo es la web de accesible, ¿no? Entonces, bueno, ahí entramos en contacto con Site Improve, puesto que su herramienta de monitorización de la accesibilidad web nos ayudaba mucho a presentarle al auditor de AENOR, ¿no? Pues que estábamos trabajando en ello, que estábamos monitorizándolo. El tema de la accesibilidad
yo quería también hacer hincapié en que para mí no solo debemos ligarla a la discapacidad, sino que realmente es una mejora del contenido y servicio que cualquier, como ha dicho Ignacio, en cualquier momento nos podemos ver en una situación yendo en un metro, viendo un vídeo y que no podamos escucharlo y que el subtitulado nos ayude a acceder al contenido bueno, pues o con lo que habéis contado de esta pandemia, cómo nos ha cambiado y cómo hemos tenido que pasar de un día para otro de la presencialidad al online y ahora pues volveremos, yo creo, a un escenario más híbrido, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos eso, preocupados por cumplir con la certificación y luego, bueno, pues ya vimos que además pues teníamos la obligación legal cuando de la directiva comunitaria, como ha dicho Ignacio, se pasó a la transposición al decreto bueno, pues aunque se dio un tiempo de carencia, pues desde 2019 todo el sector público estamos obligados por este decreto a no solo trabajar en la accesibilidad, sino también a demostrarlo, como ahora os contaré. Pasamos a la siguiente diapositiva. Yo creo que, claro, estos temas creo que hay que integrarlos en la estrategia digital, ¿no? Y nosotros pues estamos trabajando como muchas empresas e instituciones de todo tipo en revisar la estrategia digital que en un entorno pues que tan cambiante como este. Después de la pandemia, la aceleración de la transformación digital pues, pues un poco entender bueno, la web y todo lo que forma parte del ecosistema digital, pues se debe responder a atender a las necesidades de nuestros visitantes y clientes, además de conservar nuestro patrimonio, o sea, que luego, por supuesto, nosotros en la estrategia tenemos pues una difusión de la colección, etcétera, otros objetivos, ¿no? Pero en nuestra estrategia sí que reconocemos que el usuario, incluso el cliente, ¿no? Digamos que es el centro de nuestros esfuerzos. Y yo creo que sí, que vamos hacia ahora en la pospandemia una experiencia fluida. Creemos bueno, y estamos recuperando ya la actividad presencial, como tantas empresas, pero el esfuerzo que hemos hecho en dar el salto a lo digital, creemos que se va a quedar y por eso hablo de una experiencia híbrida. Eh, para conseguirlo, pues efectivamente, bueno, en las empresas es más normal, en las instituciones culturales, pues es una revolución la transformación digital, demuestra que no se puede trabajar por departamentos estancos, hay que trabajar también de forma colaborativa entre las áreas bueno, y entonces, pues tener en cuenta al usuario desde el diseño de una actividad, de un contenido, de un servicio hasta el feedback, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo de estas visitas guiadas online, que es un producto que hemos desarrollado desde el año pasado, que está destinado a nuestros clientes corporativos, es decir, a empresas que nos eligen para organizar eventos que incluyen visitas guiadas. Entonces, como presencialmente no les podíamos atender, desde el equipo de promoción se ha diseñado esta visita guiada online a través de Teams con un experto que te va llevando y tal, y ellos se han preocupado para que este nuevo producto busque hacer accesible también, aprovechar la oportunidad, ¿no? de llevar el museo a las casas y a entornos, ¿no? Que antes a lo mejor no hubieran podido ni siquiera a lo mejor acceder a este tipo de, bueno, pues de experiencias, ¿no? Que la verdad es que han tenido muy buena acogida
y, bueno, incluso el museo ha recibido un premio por ello. Pasamos a la siguiente. Y bueno, pues yo como responsable web quería dar una serie de claves. Para empezar, bueno, yo no tengo un perfil técnico, ni soy informática, ni soy programadora. Realmente mi perfil viene de un perfil de humanidades, que bueno, tras muchos años trabajando con los contenidos digitales, pues digamos que mi perfil es un perfil de gestión. Pero bueno, en los requisitos, ¿no? Que cuando hemos remodelado la web la última vez en 2017, es muy importante, como hemos dicho, plantear desde el inicio el requisito de la accesibilidad, ¿no? En nuestro caso, la web está desarrollada con Drupal 8 y, bueno, pues es una decisión bastante importante a la hora de decidir sobre qué CMS, qué tecnología y, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo bueno, que la accesibilidad donde más duele en la web es en el diseño, ¿no? Porque parece que un poco accesibilidad está reñida a veces con diseño y yo creo que simplemente hay que mentalizar a todo el equipo, desde los desarrolladores, programadores hasta los diseñadores y que entendamos todos que la accesibilidad es, como ha dicho Ignacio, que nuestra web llegue mejor a los usuarios. Entonces, pues a veces efectivamente hay que hacer ajustes en los contrastes, en ciertos colores, en las tipografías, pero yo creo que, bueno, que al final eh, una web clara, sencilla, eh, que no sea farragosa, al final yo creo que se aprecia por todos, vamos, que es que son, al final favorece a la navegación en general y al uso que le vamos a dar a la web. Entonces, pues yo creo que es, bueno, pues que es muy importante. Yo quiero, bueno, lanzar o sea, lanzar una defensa en favor de la edición web porque, bueno, la accesibilidad supone un gran esfuerzo para los editores web a veces, ¿no? Es un esfuerzo un poco a veces que no se tiene, que no se reconoce. Es decir, que la accesibilidad web nos obliga bueno, pues a tener que etiquetar todas las imágenes y estar revisando continuamente, bueno, a cuidar pues, a aspectos que a veces con la inmediatez, con las prisas, pues luego no se valoran y entonces pues yo creo que eso también pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que a la hora a lo mejor de hacer las cosas más bonitas o más rápidamente, pues si tenemos esta voluntad de ser accesibles, pues a lo mejor no serán tan bonitas y no irán tan rápido, pero que luego serán mucho más eficaces, ¿no? Luego, bueno, pues una herramienta, por ejemplo, como la de Siteimprove, pues cuando a lo mejor te metes en un proyecto de una web nueva y sales con ella y es accesible, como fue nuestro caso y tal, estás muy contento y muy orgulloso. Y pues el tema de la accesibilidad es que es un trabajo que nunca termina, ¿no? La accesibilidad es un esfuerzo de mejora continua. Pues porque las webs, sin darnos cuenta, a lo mejor en las empresas a veces son un poco más estáticas, pero lo que es en nuestro caso, en el museo, con toda la actividad que tenemos, los nuevos contenidos que vamos subiendo, las nuevas mejoras que vamos incorporando, pues al final está en continua evolución. Entonces, la accesibilidad, pues siempre hay que estar pendiente de que lo que hagas no se desvirtúe el esfuerzo inicial y entonces por eso es muy importante, pues, y para nosotros la certificación de accesibilidad universal casi es y la obligación legal casi nos sirve como para todos los años hacer ese esfuerzo. Ana, tenemos Y que llegar a terminar esta parte para poder seguir también y respetar los perfecto, horarios. pues, vale, pues nada, perfecto. Voy terminando. Y bueno, pues quería un poco decir pues el tema de las publicaciones en la web, ¿no?
que muchas veces en la web publicamos mucho contenido reutilizado, en el caso de los PDFs que ahora os contará Beatriz, y entonces pues nada, también ahí pues tenemos que pensar mucho en cómo lo va a ver el usuario, la descarga en el móvil, pues que nos estamos planteando pues cada vez en los QRs no ofrecer un PDF porque eso no es tan amable, maquetar en HTML y bueno, pues estamos todo el rato pues pensando que una memoria corporativa, por ejemplo, si la subimos a la web, pues a lo mejor no es la misma que mandamos a imprenta, ¿no? Pasamos a la siguiente. Pues nada, que me despido. Martín, lo siento por extenderme, pero es que el tema de la accesibilidad, la verdad es que es un tema que es muy, muy interesante y Muy bastante interesante, de desconocido. verdad. Y el resultado, yo pues os invito a que conozcáis nuestra página de accesibilidad en la web, está en el pie de página y ahí veréis todo el esfuerzo que hemos hecho por contar el proyecto de accesibilidad universal y por enseñar que hemos preparado la primera declaración de conformidad, que yo creo que de los museos españoles, según nos pide el Real Decreto, con la herramienta Siteimprove y también con una auditoría manual y semiautomática, y ahí pues nosotros somos transparentes y presentamos pues cómo se nos puede contactar y todas las no conformidades, pues pequeñas no conformidades que presentamos. Pero la verdad es que estamos muy contentos de este esfuerzo. Muchas gracias, Martín. Escuchar vuestro caso así de cerca. Quédate también conectado. Nosotros ahora pasamos, por último, vamos a escuchar a Beatriz Arteaga. Es socia directora de Parte Estudio y colaboradora desde hace muchos años con nuestra casa sobre los aspectos más importantes en la creación de contenidos digitales accesibles. Ella hoy está con nosotros en nuestra sede aquí en Madrid, por eso yo me voy a poner aquí la mascarilla para que se pueda acercar. Beatriz es socia directora, si quieres venir, de Parte Estudio, licenciada en Bellas Artes por la UCM, especializada en diseño gráfico, más de 25 años de experiencia en el diseño publicitario, comunicación y identidad corporativa. Hacéis nuestra revista, así que por eso estamos muy ligados a vosotros. Imagen de marca también, diseño editorial, tanto para soportes gráficos impresos como soportes digitales, interactivos, autora de obra artística propia. Tienes un montón de cosas, Beatriz, especializando su trayectoria en el entorno de la técnica digital aplicada al arte. Adelante, Beatriz. Muchas gracias. A ver, te voy a encender esto aquí. Está en on y ya es todo tuyo. Muy bien, pues nada, ante todo, pues saludaros y agradecer a la Cámara de Comercio para poder dar esta pequeña charla e introducción dentro de lo que es el crear documentos digitales accesibles. Lo primero que os voy a explicar qué es un documento PDF accesible y es un PDF al que puede acceder una persona que tiene una discapacidad visual. Yo voy a ser muy concreta, voy a ir muy directa porque es un tema pues, que he trabajado este último año porque me encargaron de hacer el diseño de la memoria Thyssen, del Museo Thyssen-Bornemisza, y al final pues investigué, trabajé sobre ello y bueno, puedo daros esta pequeña introducción sobre lo que es un PDF accesible. Los documentos PDF accesibles son unos archivos multiplataforma a los que pueden ser visualizados por cualquier tipo de dispositivo. Y las personas que tienen una discapacidad visual utilizan tecnología de asistencia para entender el archivo que convierte lo que nosotros hemos creado en voz. Los lectores de pantalla son los screen readers que conocemos todos y es lo que traduce el contenido que nosotros hemos diseñado en voz y, bueno, y convierte nuestro diseño, nuestro contenido, toda nuestra jerarquía en algo que puede acceder y puede entender una persona que tiene una discapacidad visual. Yo os voy a explicar que, es decir, las personas que tienen dificultades visuales, pues si nosotros preparamos perfectamente el documento, estamos haciendo una práctica inclusiva y estas personas con dificultad van a poder entender este documento no al mismo nivel que los que tenemos una capacidad visual normal, pero sí por lo menos entender el contenido.
Nosotros los que vemos de una forma intuitiva, seleccionamos las imágenes, leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo y no tenemos ningún problema y muchas veces nos saltamos el texto y vamos directamente a las imágenes porque es lo que nos llama la atención. Pero para las personas que tienen una discapacidad visual tenemos que hacerles un orden de lectura, una jerarquía más lineal y más selectiva y secuencial. Y esta es la parte en la que yo pues, voy a intentar daros unas pequeñas pautas de cómo preparar un documento, sobre todo un documento de edición accesible. Primero, tenemos que trabajar con programas de edición profesionales que sean compatibles con Windows o con Mac. Segundo, los diseñadores tienen que trabajar, aparte de su diseño visual, tienen que trabajar de una forma jerárquica y que esté unido lo que es el tema visual con la jerarquía y el orden de lectura. Y tercero, ese documento tiene que ser un documento que no pese mucho para que lo podamos utilizar de una forma sencilla y que no tarde en cargarse, etcétera, ¿no? El flujo de trabajo es sencillo. Yo trabajo con el InDesign y el InDesign nos permite perfectamente crear esa jerarquía, es decir, los que trabajamos con documentos sabemos que hay que trabajar con títulos, hay que trabajar con títulos secundarios, con subtítulos y con texto común, ¿no? Muy bien, eso está así, pero hay que hacer un estilo de párrafo para que podamos crear lo que es un PDF accesible. Es decir, esos títulos, esos párrafos, les añadimos unos estilos de párrafo para que luego, cuando abramos ese documento en el PDF, se haya creado lo que es la accesibilidad esencial. Es decir, hemos relacionado nuestros estilos de párrafo con unas etiquetas que hemos marcado en el Adobe Acrobat, en el InDesign, para que luego se pueda leer en el Adobe Acrobat. Porque el Adobe Acrobat va a leer pues, esos párrafos que hemos secuenciado, lo va a leer de una forma que ahora os voy a explicar con la siguiente pantalla. Aquí, por ejemplo, tenemos una doble página de la memoria del Museo Thyssen del año pasado, del 2019, en el que yo sí que he creado esa jerarquía visual entre el título principal, entre un destacado, entre un texto común y entre un texto más descriptivo de la obra. Este fue mi orden de lectura en el programa de edición profesional. Y ahora en la siguiente página os voy a explicar cómo etiqueté en el programa profesional esos párrafos, con H1 en un titular, H2 en un destacado y bueno, el P de párrafo en textos. Muy bien, he terminado mi trabajo en el InDesign y ahora pasamos a ver esta doble página, el resultado en el PDF. Aquí lo tenemos. Tenemos aquí el documento abierto en el PDF, en Acrobat, y tenemos ya si veis unos numeritos, esos numeritos son los que están marcando el orden de lectura y es lo que va a leer y lo que va a escuchar la persona que tiene una discapacidad visual. Es decir, tenemos un 1, que es el título, el 2, que he marcado yo, que es un destacado, y luego en la página segunda, de nuevo un 1 y de nuevo 2. Os explico que esto está hecho así porque yo cuando trabajo con planchas extendidas para que se vea el documento, el diseño, todo muy bonito, grande y con una línea de lectura. Pero para las personas que tienen una discapacidad visual es mejor hacer los documentos por páginas separadas porque nos ayuda a hacer un orden de lectura más claro. En esta siguiente página os voy a explicar, aparte de etiquetar los textos, hay que crear un texto alternativo a las imágenes para que las personas que están escuchando este documento sepan también de qué van estas imágenes. En este caso, de nuevo, la doble página de la memoria del Museo Thyssen por Nemisa del año pasado, yo añadí un contenido a los cuadros de esta doble página, además que me parece bonito e interesante, pues es que una persona que no tiene una capacidad visual, pues que le describamos también la obra que está planteada en esta doble página. Y como veis aquí en el InDesign, en el programa de edición, rellené con un contenido la descripción de los cuadros. Y en esta siguiente página, como veréis, es el documento de edición y aquí tenemos ya la página en Adobe Acrobat. Como veis, tenemos las etiquetas que yo he añadido a los textos y por otro lado veis esas X que cruzan los cuadros, que es lo que está describiendo ahora mismo la obra que tenemos delante nuestro. Por lo tanto, ya estamos haciendo una obra accesible para una persona que tiene una discapacidad visual. Podemos profundizar más todavía
a la hora de desarrollar los contenidos de una página de diseño. En este caso, esto es un tema que lo que hace es ayudar al recorrido de la lectura, que es exportar como artefacto. Simplemente es eliminar elementos que hacen ruido y que no nos dejan etiquetar correctamente un documento. Esta doble página de la memoria del Museo Thyssen del año pasado tenía unas cifras interesantes que hacen una visión global de lo que es el museo, pero por otro lado había una serie de iconos que molestaban y hacían un ruido y no nos dejaban leer accesiblemente, y por lo tanto le incorporé lo que es el artefacto y al final pues tenemos este resultado. Es una página limpia con un orden de lectura, con sus números, y nos leen perfectamente el recorrido que tiene esta doble página. Otro flujo de trabajo interesante, como veis aquí además está muy bien planteado en el icono, es relacionar las imágenes con los textos y encadenarlos con un flujo de texto. Esto quiere decir que de esta forma estamos marcando el orden de lectura de una doble página o de una página. En este caso, por ejemplo, tenemos una obra de Kandinsky que estaba relacionado con un texto de la Bauhaus en esta doble página. Con esto insisto que lo que estamos creando es una señalética para una persona que tiene una dificultad visual. Estos pasos, este flujo de trabajo, lo que hemos conseguido es convertir lo que es visual para una persona que no ve. Por lo tanto, yo cuando descubrí que se podía hacer esto me parecía de verdad un tema interesantísimo, increíble. Y si verdaderamente lo desarrollamos bien, estamos haciendo una práctica inclusiva y estamos cumpliendo uno de los objetivos de la sostenibilidad. El siguiente paso es indagar todavía más en el orden de lectura, que es crear mecanismos de navegación dentro de nuestro documento. Todos conocemos que podemos hacer links dentro de nuestro documento, pero esto ayuda mucho a las personas que tienen una discapacidad visual. Podemos viajar internamente dentro del documento. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través de una serie de marcadores que yo, por ejemplo, en este caso os pongo un ejemplo del índice de la memoria del Museo Thyssen del año pasado, en el que yo le introduzco un marcador en el índice para hacerle navegar dentro del documento y le llevo a esta página, a la de Bienvenido a tu museo. Un aspecto más para profundizar y facilitar lo que es la navegación. Otra forma de navegar dentro de un documento son con las referencias cruzadas y los hipervínculos. Esto es una forma de navegar fuera del documento y relacionar contenidos con contenidos externos de lo que es la memoria completa. Aquí en este caso, por ejemplo, hay una actividad dentro del museo que es versión a Thyssen y yo le puedo unir a la URL de la web del Museo Thyssen y la persona que está interesándose en este tema puede profundizar más con el link. Finalmente, en resumen, hay que exportar para accesibilidad correctamente, es decir, utilizando lo que es el PDF etiquetado. Si exportamos correctamente, nuestro PDF, el que va a caer en nuestras manos, va a tener las pautas adecuadas para que una persona con una deficiencia visual pueda acceder a ello. En resumen, rápidamente, estos son los pasos que hay que dar en un programa de edición. Asignar etiquetas. Texto alternativo, vincular textos e imágenes, exportar elementos como artefacto, insertar mecanismos de navegación y exportar como PDF etiquetado. Finalmente, yo entro en mi Adobe Acrobat y reviso todo el trabajo que he realizado. Muchas veces me encuentro que no tiene el orden que yo he pautado, por lo tanto, en el Adobe Acrobat DC puedo además crear ese orden de lectura que a mí me interesa, porque yo como diseñador pues quiero que el orden de lectura sea como el que yo estoy proponiendo, porque gráficamente lo he resuelto así. Muy importante, revisar en el PDF el orden de lectura y si está el etiquetado que yo he aplicado. Segundo paso, si ha aplicado perfectamente las funciones de accesibilidad, estoy consiguiendo que la persona que tiene una discapacidad visual acceda con su dispositivo con facilidad y pueda entender el documento. Y ya, por último, produciendo un contenido accesible, por un lado, tenemos un PDF que es fácil para los motores de búsqueda de Internet
y además estamos haciendo lo que es una práctica inclusiva. Ya terminando mi pequeña presentación, os enseño una doble página mal etiquetada. Una doble página donde era un lío tremendo y lo que había que hacer era limpiar todos estos elementos gráficos que no aportaban nada a la persona que estaba escuchando el documento, y el resultado final fue, bueno, no sé si, a ver, perdona, este de aquí, que es un orden de lectura claro, con unos números que van leyendo perfectamente el contenido del documento. Y bueno, esta es mi pequeña aportación sobre este tema y bueno, muchas gracias por atenderme. Bueno, muchísimas gracias. Beatriz, quédate aquí, aquí te asignamos el trono sostenible de papel. Muy bien. De cartón. Bueno, a ver si vemos a los otros dos también que han estado aquí esperando. ¿Nos escucháis bien? Sí, ¿no? Sí. Sí. Ignacio, creo que también nos escuchamos. Perfecto. Bueno, nos estamos acercando peligrosamente a las 11 de la mañana, así que os voy a lanzar una pregunta. Bueno, a todos, aquí estamos con toda la cadena de valor, ¿no? del proceso. Tenemos al consultor, tenemos al cliente final y a la proveedora de servicios, ¿no? Entonces, me gustaría saber de Ignacio y de Beatriz, ¿cómo es vuestro particular enfoque cuando os afrontáis a nuevos proyectos? En el sentido que yo ayer, cuando me documenté, he leído que muchas veces el cliente dice no tenemos suficiente tiempo ni presupuesto. Y a Ana, ¿cómo ha sido este proceso? Digamos, ¿cuáles han sido los momentos críticos cuando habéis decidido, digamos, de lanzaros a renovar toda esa estrategia de accesibilidad digital? No sé si, Ignacio, ¿nos quieres contar un poquito de ese enfoque? Sí, me hace gracia, Martín, que hayas comentado el tema del presupuesto, porque la Directiva de Accesibilidad para organismos del sector público establece una excepción a los requisitos de accesibilidad en determinados casos, pero menciona que la falta de presupuesto no debe considerarse una excusa para no cumplir con los requisitos de accesibilidad. Y sobre la primera cuestión que comentabas, que me parecía también interesante, sobre cómo trabajar la accesibilidad, también la directiva y la recomendación básica es siempre integrar la accesibilidad en todos los procesos de gestión de la web. Y aquí, por ejemplo, la experiencia del Thyssen me parece un buen ejemplo, un clarísimo ejemplo. Ellos han tratado la accesibilidad no como un proyecto, sino como, y además lo ha mencionado Ana expresamente, como un proceso de mejora continuada. Han incorporado las revisiones de accesibilidad ya incluso desde el momento, ¿no?, en el que hacen desarrollos, editan páginas, hacen revisiones periódicas, tienen incluso la certificación de AENOR. Yo creo que esa es la manera de trabajarlo, considerarlo no como un proyecto, sino incorporar la accesibilidad en todos los procesos de gestión de la web. Beatriz, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo comentar que cuando me encargaron lo que fue la memoria del Museo Thyssen del año pasado, pues precisamente se terminó el trabajo y Ana me llamó y me dijo que tenía que ser una memoria accesible. Y ahí es donde nos encontramos con una situación que había que resolver y hubo que hacer un presupuesto aparte porque verdaderamente hacer esa memoria, que era una memoria de 100 páginas accesible, fue un trabajo de 2 semanas más aparte. Claro. Y Ana, ¿cómo ha sido, cuáles han sido los momentos de iluminación en el camino de vuestra estrategia de accesibilidad digital? Bueno, más que iluminación, yo creo que Ignacio y Beatriz son conscientes que sí, que yo me sigo pegando un poco, ¿no?, dentro porque todos mis colegas y mis compañeros entiendan que no hay otra opción, venderle la accesibilidad como que es algo que además que tiene una serie de ventajas, como nos ha contado Beatriz, que ese PDF lo van a poder pues leer en voz alta eso, una persona que esto, pero va a estar bien organizado y
Y bueno, y un poco pues la tensión que decíamos, ¿no? Entre querer hacer las cosas muy bonitas, pero pensando en un mundo que ya está desapareciendo, muy analógico, muy de papel y tal, y pensar en el mundo digital. Entonces, por eso digo que la tensión viene de la reutilización de contenidos, ¿no? Entonces, si queremos hacer una memoria corporativa preciosa para imprenta, fenómeno, y será maravillosa y los maquetadores se podrán lucir. Pero si ese mismo documento queremos instantáneamente, porque tiene una base digital, publicarlo en la web, pues a mí la Siteimprove me pita, digamos, como le digo yo, ¿no? Me detecta que ese PDF que he subido yo, que a mí me cuesta 2 minutos, pues me dice, ojo, que este PDF es maravilloso, pero no es accesible, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco es ir concienciándonos que la accesibilidad tiene un coste, tiene unas implicaciones, pero bueno, que lo tenemos que ir incorporando. Beatriz recientemente vino al museo y dio una formación a mis compañeros y estuvimos revisando incluso pues que ahora cuando hacemos documentos en Word, que luego por lo que sea acaban en PDF, pues también que hay que tener una serie de aspectos de accesibilidad. Yo lo que veo es que en la industria, tanto pues Adobe con InDesign, con Acrobat, como toda la suite de Office, en general, este tema se nota que está muy cuidado, con lo cual yo animo a la gente a que se den cuenta, y en las webs, ¿no? Pues Drupal 8, WordPress y tal, que cada vez es más fácil tenerlo en cuenta porque todas las herramientas que utilizamos digitales, por una parte son fáciles de utilizar, pero tienen, a veces tienen estas funcionalidades que tenemos que conocer y que bueno, pues sacar todo el partido de ellas. Es muy interesante lo que dices, es el tema formación y concienciación, digamos, de que es un proceso que tiene que, de bottom-up o de top-down, como lo llaman, en todo caso tiene que llegar a todo el mundo en la organización. Ya son las 11, voy a permitirme lanzar una última pregunta que nos llegó, que es el tema, un consejo de cada uno de los tres a una empresa que se plantea lanzarse a revisar sus contenidos digitales. Rápidamente, 2 frases. Alguien que nos escucha y quiere lanzarse al agua. Lo primero es, yo creo, partir siempre de una autoevaluación, ver cómo estás, hacer una evaluación de la accesibilidad de los contenidos digitales, de las aplicaciones, webs, etcétera, y a partir de ahí trazar un plan de trabajo que incorpore la accesibilidad en los procesos de gestión ordinaria. Y esto significa involucrar seguramente tanto a la parte técnica, desarrolladores, etcétera, como al personal que genera contenido, que puede ser un editor de la web, puede ser una persona que genere documentos, PDFs, etcétera. Beatriz. Creo que la forma es simplificar. Simplificar y verdaderamente se puede hacer una empresa sus contenidos accesibles. Y Ana, ¿tu consejo para terminar? Pues un poco lo que ha dicho Ignacio. Yo creo que concienciación, formación y paciencia. Creo que, que esto es un camino largo. Digamos que de un día para otro no te haces accesible. Es empezar a echar a andar y ir trabajándolo, incorporándolo en tus procesos. Pues nada, muchísimas gracias a Ignacio, Ana y Beatriz por prestar vuestro tiempo a esta charla hoy aquí con la Cámara Alemana. Ya nos veremos igual aquí en la Cámara cuando un día que estés de Copenhague. Acércate, Ana, tú estás más cerca, y Beatriz, siempre estamos trabajando. Así que muchísimas gracias a los tres. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, desde la Cámara, muchísimas gracias también a todos los asistentes que están del otro lado, que hemos hoy retransmitido por YouTube y por nuestra propia página web. Esperamos que el webinario ha sido de vuestro interés. Nos interesa mucho, digamos, vuestra opinión sobre los contenidos. El Departamento de Socios, aquí está Maike, va a enviaros un formulario a ver si
una pequeña encuesta de satisfacción sobre lo que son los contenidos y ahí nos puedes proponer también para próximos círculos de comunicación unos temas. Bueno, me gustaría recordaros que tenemos la oferta actual de la HK Online. Son todos nuestros webinarios que ahora poco a poco lo estamos llevando al formato híbrido y el siguiente que vamos a tener es, aquí lo vemos en pantalla, es nuestro Círculo de Energía y Sostenibilidad que celebramos el día 13, de 10 a 11 de la mañana. Va a ser muy interesante, es sobre infraestructuras inteligentes y para una España 5.0. Contamos con Siemens, como también con la MT Madrid, la empresa municipal de transporte. El Ayuntamiento de Barcelona hablará sobre Arroba 22, el distrito, y también el Grupo TEC. Así que inscribiros directamente en hk.es/online. Nada más. Os doy las gracias de nuevo por haber estado con nosotros esta hora. Espero que sea sido de interés y bueno, un saludo desde Madrid, desde nuestra sede central. Cualquier cosa nos podéis llamar siempre. Así que nos vemos probablemente el martes que viene. Hasta luego.